Buenas, Marcelo. Buenas, compañeros. Paso a hacer el siguiente análisis regional sistémico del territorio del Cerro de Pasco en Perú. Y como pueden ver en el título, le puse de título Una ciudad condenada a morir. ¿Por qué condenada a morir? ¿Por qué ese título tan catastrófico, podríamos decir? Como pueden ver en la fotografía, en el medio de la ciudad hay una mina de cielo abierto, que es la mina se bautizó en 1991 Raúl Rojas, que era de, un sindicalista minero, eh, y fue bautizada así. Es una mina donde se extrae metales pesados como cobre, plomo, zinc y tungsteno, y solo se explica la presencia de la ciudad por esa actividad económica, ¿verdad? O sea, la estructura productiva de esta ciudad, de este territorio, en la región del altiplano, el altiplano de Perú, ahí sobre la cordillera de los Andes, solo se explica esa urbanización por esa actividad productiva. Si no fuera por esa mina a cielo abierto, no existiría tal urbanización. Así que vamos a empezar a analizarlas desde el punto de vista regional sistémico y vamos a ver cuáles son sus características principales. Pero obviamente que está condenada a morir porque esos metales pesados, esos minerales son un recurso no renovable, y cuando se deje de extraer o se agote la mina, esa población de Cerro de Pasco, la ciudad de Cerro Pasco, no va a tener otra posibilidad que relocalizarse en otras zonas, porque es una zona bastante árida, donde no es posible la agricultura, y sobre todo que las fuentes de agua están todas contaminadas. Igual ahora vamos a profundizar en ese tema un poco más adelante. Cerro de Pasco, la ciudad de Cerro de Pasco se ubica en el altiplano boliviano, ¿sí? Pueden observar la imagen satelital que hice la captura de pantalla del Atlas que nos mandó Marcelo. Eh, y dentro de la parte administrativa de Perú se encuentra en el medio, ¿verdad? Del país, en el departamento homónimo de Pasco. Como pueden observar después, acá hay una imagen satelital donde muestra cómo la urbanización se generó de forma concéntrica a partir de la mina de cielo abierto. Y ahí, en la parte inferior derecha, pueden observar la laguna Quiloacocha, que obviamente ahí tiran todos los desechos la empresa Volcán, que es la que administra actualmente la mina. Después tienen un mapa acá hacia la izquierda, en la parte inferior, que estuve midiendo la distancia desde a la costa, ¿no? Y está a 166 kilómetros de la costa. Eso viene a explicar después, cuando vemos la parte de la ecología, eh, por qué es una zona que es bastante árida, que tiene que ver con la corriente fría del Perú, ¿no? La corriente de Humboldt, y también la barrera orográfica, entre otras cosas que después vamos a profundizar. Bueno, ¿qué es el análisis regional? Según Méndez y Molinero, es bueno tomar la región que tiene unas características particulares que lo diferencian de otras regiones, es tomar a la región como un sistema, ¿verdad? Acá en la región de lo que es la cordillera de los Andes, el altiplano, hay características particulares que lo diferencian de la región latinoamericana, ¿verdad? Tenemos la cordillera, la orografía, ¿verdad? Y su formación, que bueno, que muchos dicen, estaba el paradigma establecido de que había sido hace unos 50, 60 millones de años, pero en realidad ahora nuevos estudios geológicos
bueno, de la Universidad de Nueva York están indicando que en realidad la cordillera tiene una edad bastante joven para lo que es la geología de entre 10 y 6 millones de años y que se formó de manera abrupta, ¿verdad? La población, que es mayoritariamente la base demográfica indígena, que eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Las características ecológicas también son particulares debido, como ya dijimos, a la corriente de Perú, la orografía, el anticiclón que genera un sistema de alta presión permanente, la fluctuación de la niña y el niño, bueno, todas esas movidas ahí atmosféricas, orográficas que generan un determinado ecosistema de puna. Y bueno, todas esas características las diferencian de otras regiones. Y si tomamos todas esas características y esta región como un sistema, podemos decir que, según Méndez Molinero, es un sistema abierto y en equilibrio dinámico. ¿Por qué dicen equilibrio dinámico? Bueno, todo esto viene de la teoría general del sistema de los años 60, que se empezó a desarrollar. Y, y bueno, eh, que cualquier impacto, fluctuación dentro de un componente o un subsistema de este sistema va a generar un cambio en todo el sistema, ¿verdad? Eh, y este sistema en búsqueda de un equilibrio siempre va a estar transformándose a lo largo del tiempo. También, según Méndez y Molinero, la región es desde el punto de vista social, es un escenario de tensión, porque dentro de esta región hay diferentes agentes sociales y actores sociales, ¿verdad? Que son, se identifica la persona, que están en una lucha constante de intereses, ¿sí? Eh, y esos agentes, al cambiar, al variar y también al variar sus intereses, van a modificar a lo largo del tiempo, a lo largo del proceso histórico de ocupación, va a transformar también la región. Podemos hablar de las actividades productivas, podemos hablar de la demografía, la participación del Estado, ¿no? De los estados dentro de esta región, que con sus políticas va a fluctuar enormemente todo lo que es las características particulares de este sistema. Y también dicen que es un producto social, por esto que veníamos diciendo, ¿verdad? Donde confluyen en los aspectos físicos y humanos, ¿no? Como veníamos analizando, ¿no? Los aspectos físicos por un lado, pero no tomarlos aisladamente, sino como entremezclados, ¿sí? Así que eso es lo que es el sistema como región. Y ahora también, obviamente, tiene una metodología para el abordaje, que según Méndez y Molinero, bueno, hay que ver cuáles son los factores más significativos dentro de este sistema. En el caso del Cerro de Pasco, los factores más significativos son la mina, la empresa, la participación del Estado, cuál es la base demográfica, que vamos a ver que es mayoritariamente indígena, por qué. Eh, Hay cantidad de factores muy significativos, también factores externos, ¿no? Que hacen que el valor de los metales, esto como el cobre, la plata, el plomo, estén a muy buen precio internacional. Y vamos a ver cuál es el rol del Estado en todo esto, ¿no? Bueno, también hay la funcionalidad integral del sistema, eh, priorizar las variables que expliquen lo esencial de su organización y dinamismo, como ya dijimos. Eh, es una estructura territorial y por lo tanto se analiza de estos factores que veníamos diciendo, factores internos que amalgaman y factores externos que hacen que se entienda cuál es la estructura productiva y por qué, ¿verdad? Y también hay que analizarlo desde un punto de vista multiescalar, utilizando diferentes mapas de un planiferio a otro un poco de escala más grande, hacia el territorio, hacia los departamentos, hacia lo que es la ciudad y bueno, todo lo demás. Y multitemporal, ¿no? Hay que analizar todo lo que es el proceso histórico de ocupación.
Y vale la pena decir que el, el Cerro de Pasco data de época prehispánica, es más, antes de lo que es la civilización inca. O sea que en primer lugar fue un lugar, un sitio de extracción de metales, principalmente cobre para ornamentos. Eh, Después cuando vino el imperio inca ya teníamos una organización estatal bastante fuerte, consolidada. Y bueno, se consolidó Cerro de Pasco como un campamento minero y bueno, después todo el proceso de colonización del territorio que, bueno, más adelante vamos a profundizar también. Ahí podemos observar el mapa de las principales actividades económicas en América y el Caribe, en América del Sur y el Caribe. Y bueno, es uno ahí en la zona del Cerro de Pasco y lo que es Perú, lo que es Bolivia, lo que es el altiplano y lo que es la cordillera, sobre todo al norte de Chile, toda esa zona es muy rica en la actividad minera, sobre todo cobre, aluminio, plomo, plata, zinc, tungsteno, etcétera, 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 ¿no? Y en Perú el 61% de las exportaciones son estos metales, ¿sí? O sea que la principal actividad económica de Perú es la extracción de estos metales pesados. También está el hierro, el oro. eh, Ahí está. Esa es la principal actividad eh, productiva de Perú. Y bueno, dentro del estudio de caso, dentro de este territorio que es la ciudad de Pasco, obviamente que se explica por esta actividad productiva. Y uno de los principales factores externos lo podemos observar en este mapa de por qué se sigue con la explotación y se sigue con la contaminación que genera todo esto de las minas a cielo abierto, ¿no? Ahí en este mapa podemos observar las reservas de minerales que aún continúan en la actualidad y se asocia con el tamaño del país. Como pueden observar, África está prácticamente agotado, no el sur, sino el centro de África y un poco el norte. América del Norte en el horno. Y bueno, lo que va quedando es Oceanía y América del Sur. América del Sur continúa con enormes reservas de petróleo y minerales y otros minerales. Y acá abajo hay una gráfica eh, de la producción minera metálica según los principales metales en Perú y cómo va aumentando la extracción de estos minerales en este país. Las principales problemáticas que tiene la ciudad de Pasco es la contaminación del agua, ¿verdad? Y que la población que ronda los 80.000 habitantes, ¿sí? Pensemos en la ciudad de Las Piedras acá, que tiene más o menos unos 75.000 habitantes, que es más o menos un poco más grande, ¿no? Eh, la ciudad de Pasco. Y la mayoría de la población no tiene acceso a agua potable. ¿M? La mina, eh, la actividad industrial a partir de la extracción de cobre y todos estos metales genera en las aguas superficiales y subsuperficiales, eh, tiran todos los desechos ahí, genera que tenga plomo, que tenga todo tipo de, de metales pesados el agua, que a lo último vamos a ver un estudio que hizo la OMS de la calidad del agua y la mayoría hay dos ríos que atraviesan la ciudad o están cerca de la ciudad y no están totalmente contaminados. Las lagunas, que son cuatro, también están todas contaminadas. Y la empresa distribuye agua a a la población, pero agua que tratan ellos mismos y que generalmente tiene niveles de metales eh,
1000% por encima de lo permitido, ¿no? Por la OMS. Pero no solo es el agua que se contamina, también el aire, por las explosiones constantes que hacen para la extracción. El plomo se mezcla con el aire, el polvo de plomo, y hace estragos en la salud humana, niños deformes, gente con problemas en las articulaciones, porque el plomo hace que el calcio no se consolide en el hueso, deformaciones, problemas de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que las casas precarias que hay en la ciudad de Pasco, con las constantes detonaciones, genera que colapsen, ¿verdad? Digo, es toda la población ahí, alrededor de la mina, eh, genera toda esta situación. Bueno, la ciudad de Pasco se ubica a 4.380 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene una clasificación climática de altura, ¿no? Con que está cerca de la zona del Ecuador, pero en realidad, debido a la altura, es un clima bastante frío, ¿sí? La temperatura media es de 4 grados a lo largo del año, ¿verdad? Es una media. Y además tiene los inviernos son muy secos, o sea que 6 meses del año son áridos, y después los meses lluviosos son en verano. La media anual de precipitaciones es de 1347 milímetros, que está, no, está bastante complicado con el tema agua. Y si le sumamos que las fuentes de agua superficiales y subsuperficiales están la mayoría contaminadas, es claro que la ciudad necesita abastecerse de alguna manera de agua. Y la potabilización del agua no está surgiendo efecto con la cantidad de metales que tiene el agua. También se ha visto, se observa que en esa zona es lluvia ácida constante. O sea que el agua que ellos pueden captar no es potable por la cantidad de plomo que hay en el aire y otros metales. El origen de la cordillera, como ya lo había mencionado, bueno, según la bibliografía que Marcelo nos mandó, eh, las grandes estructuras geológicas del continente de América del Norte, América del Sur y América Central, eh, nos dice que la cordillera, lo que es la fachada oeste, la fachada del Pacífico, se originó hace unos 70 millones de años. Pero en realidad nuevos estudios geológicos están dando que la cordillera de los Andes se originó a partir de los bordes convergentes, obviamente, ¿no? En América tenemos 4 grandes placas tectónicas, que es la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa del Caribe y la placa norteamericana. Y al converger lo que es la placa sudamericana con la placa de Nazca, por movimientos internos en la astenósfera, y bueno, no vamos a profundizar en ese tema, pero al colisionar estas dos placas tectónicas, una que tiene corteza oceánica con la otra que tiene corteza continental, la corteza oceánica subduce a la placa sudamericana y se destruye en el proceso de subducción, generando el plegamiento de lo que es el borde de la placa sudamericana, generando esa elevación abrupta, que es lo que denominados ese conjunto montañoso de los más extensos en el mundo, que es la cordillera de los Andes. Al subducir también se generan a lo largo de la cordillera volcanes. En definitiva, el proceso histórico de ocupación de este territorio, vamos a decir, fue primero por grupos indígenas de la zona, después vino el Imperio Inca, después vino el tema de la colonización y bueno, fue el Virreinato del Perú que lo administró. Después pasó a manos estatales de lo que es Perú. Después vino una dictadura militar en Perú y bueno, las empresas extranjeras de capitales privados
que se hacían cargo de la extracción del cobre y el plomo y la plata, pasó a manos estatales, contradictorio. Eh, o sea que cuando se vino la dictadura en el Perú, pasó a manos del Estado y actualmente está siendo administrada por una empresa de fondos peruanos. O sea, es una empresa privada, pero de, de personas que son de nacionalidad peruana. Desde el punto de vista legislativo podemos identificar tres etapas, ¿no? Una primera etapa en 1901 y con el Código de Minería, donde aparece por primera vez el concepto de propiedad privada de la mina. ¿M? Y el Estado lo podía revocar esa propiedad si incumplía con el pago de impuestos. Era la única manera de poder sacarle la propiedad a determinadas empresas. Obviamente en 1901 estamos hablando de capitales extranjeros que vienen a extraer los metales para llevárselos. La segunda etapa es cuando aparece, ¿sí? Casi 100 años después, ¿no? En el 71, se da la dictadura militar en Perú del 74 al 80 y se pasa a mano del Estado. Todo lo que es minería, todo lo que son yacimientos mineros pasan a mano del Estado. Y actualmente, que es la tercera etapa, que comienza después de la dictadura en el 81, se vuelve a la propiedad privada. ¿M? Pero se redacta en 1992 se redacta un texto único ordenado de la Ley General de Minería. ¿Y qué indica esta Ley General de Minería? Que los yacimientos, que son no renovables, son patrimonio del Estado, de la nación en realidad, ¿verdad? Y el Estado tiene soberanía sobre ellos. Sin embargo, los productos obtenidos son del dominio de los titulares de los derechos concedidos. ¿Sí? Actualmente esta legislación de 1981 continúa eh, en pie. Lo que tiene que ver con la demografía, eh, podemos decir que en 1960, en esos 20 años hasta el 80, hubo una explosión demográfica en la ciudad de Pasco. Pero hubo una explosión demográfica en los principales núcleos urbanos de todo Perú. ¿Por qué? Porque se incentivó por parte del Estado, hubieron políticas eh, dirigidas a la inversión extranjera, que le dan muchas facilidades a los capitales extranjeros para que instalaran emprendimientos productivos en todo Perú. Eso se pudo ver en Lima, con tremenda explosión demográfica, y también en todos los núcleos urbanos, que hizo que las poblaciones de quechuas, aymaras, de origen aymara y quechua, que estaban viviendo en las zonas rurales, con alguna agricultura incipiente, se volcaran a las ciudades. Y ahí, en Ciudad de Pasco, obviamente que no es un territorio aislado, eh, se llenó Bueno, los agentes territoriales que se encuentran en la ciudad de Pasco, con intereses contrapuestos y hasta contradictorios también. Eh, Podemos decir que están la empresa minera, ¿verdad? Que es a la que actualmente administra la mina, que es Volcán, ¿sí? Se llama así. Son fondos peruanos, es una empresa privada de Perú que actualmente va excavando unos 400 metros de profundidad y la mina actualmente tiene unos 2 kilómetros de diámetro, perdón. Eh, es un tajo bastante grande, ¿no? Ahí podemos observar los mapas de los modelos en 3D y también las diferentes capas geológicas hasta donde va llegando en profundidad. Todo parece indicar que si sigue a este ritmo de extracción de metales, no solo aumentarán las consecuencias para la salud humana y ambiental, sino también que en cualquier momento, están estimando dentro de 15, 20 años, se va a terminar la mina. Por eso el título que quise poner, ¿no? Una ciudad condenada a morir. Porque cuando esa actividad
económica termine, la ciudad no va a tener razón de ser en esa zona, ¿verdad? Y más con todas las problemáticas ambientales que va a dejar las consecuencias. Bueno, pero no siempre fue Volcán la que administró la mina, ¿no? A principios del siglo XX estuvo una empresa privada de capitales ingleses. Después, como ya dije, durante la dictadura pasó a manos del Estado, la administró Centromin y desde 1999 hasta la actualidad sigue la empresa Volcán. Después tenemos a la población de origen aymara y quechua. eh, y bueno, tenemos algunos actores sociales que están ahí peleando, tratando de que intervenir la empresa, reclamos ante el Estado. Eh, Ahí tenemos a Leonardo Falcón, que es como un edil dentro de lo que es el departamento de... Un edil departamental dentro de lo que es el departamento de Pasco. Después tenemos un ex trabajador, Antonio Martínez, que es un ingeniero ambiental, que tiene, que tiene en su cuerpo, lleva las marcas de lo que es tener plonemia y otras afecciones producto del trabajo en la mina. Y otro poblador que es Euladio Bravo, que es ahí el que está siempre al firme en las reivindicaciones y todo lo demás. Eh, Acá tenemos un gráfico de las principales actividades económicas que hacen que realiza la población y la mayoría se dedica al comercio y a los servicios y a la industria, ¿verdad? El comercio, obviamente que todo, el comercio es en donde trabaja la mayoría de la población y tiene que ver obviamente con la mina. El rol del Estado como agente territorial es bastante, ¿cómo podemos decir? Débil, ¿sí? Débil. Hay estudios, cantidad de estudios de análisis de la población con respecto a las consecuencias de la contaminación del agua, del aire y todo lo demás. Como ya dije, hay niños deformes, niños que mueren, la población adulta con afecciones bastante graves. Estudios internacionales también que reivindican, pero el Estado siempre prioriza, el Estado de Perú prioriza lo que es la actividad económica, ¿verdad? Tengamos en cuenta que la mayoría de las ganancias del Estado vienen de la actividad minera. Y bueno, se pensó en reubicar la ciudad para otro lado. Esto también se comenzó a analizar en el Parlamento peruano desde el 2008, pero hasta la actualidad no se ha hecho nada con respecto a eso, ¿verdad? Eh, Así que está complicado el tema ahí, sobre todo con la asistencia médica también. Bueno, ahora tenemos las fuentes de agua que están todas contaminadas. Ahí podemos ver a lo que es la laguna Patarcocha y la urbanización en torno a ella. Eh, Después tenemos la laguna Cuilalcocha, de ahí se extrae agua también, ¿no? Eh, y de las reservas de agua que hay en la ciudad, solo el 33% se vuelca a la población. Todo lo demás, el 66% o 67% se vuelca a lo que es la actividad minera. Ahí tenemos la laguna Yanamate y a una explicación de que hubieron 1800 en un año, 1800 viviendas que fueron declaradas inhabitables debido a los derrumbes causados por la explotación, ¿verdad? Otra actividad económica que se realiza es la cría de llamas por su carne, por la leche, pero también hay estudios que indican que tienen una alta concentración de plomo. El plomo está en el aire, en el suelo, está en todos lados. Y el agua que consumen también tiene llena de minerales. Ahora vamos a pasar a ver el estudio que hizo la OMS con respecto a los niveles, ¿no? Ahí podemos ver el río San Juan, eh,
donde la minera, en su proceso de acondicionamiento de los minerales para exportarlos, eh, desecha al río todo lo que es esos minerales que no, y químicos que no utiliza, y podemos ver lo que es la coloración del agua, ¿no? Ahí se tiene metales pesados que exceden hasta 172 veces el límite permitido por la OMS. Aluminio, hierro, magnesio, cobre, zinc. Bueno, todos los ríos que pasan por la zona, el río Hualaga, también con niveles de cobre y magnesio por encima de impresionante, ¿no? El río Tingo, también toneladas de desmonte minero. Eh, el agua potable que suministra, porque hicieron estudios también del agua potable que suministra la empresa Volcán a la población, también excede lo que es aluminio, cobre, magnesio. eh, no, tiene valores muy altos. Sí, sí, 439 veces los límites de la OMS. Y la laguna Cuilacocha también. Hierro 1300 veces por encima de lo permitido por OMS. Aluminio 152. Magnesio 276. Plomo 80. Cobre 16. No. Esta pobre gente lo que respira y lo que toma eh, es increíble. Y ahí podemos ver en esas dos fotografías los desechos de la mina. Son montañas de desechos que están ahí cerca de las casas en condiciones. Y bueno, lo último, alguna protesta que dice: niño de Pasco muere por contaminación. Bueno, por acá nos despedimos. Que tengan un buen año. Y acá está la responsable de mi bajo rendimiento este año. Esperemos que para el año que viene esté más grande y nos deje estudiar un poquito más. Feliz año a todos. Saludos por ahí. Chao.